El mar amanecía tranquilo aquella mañana en Cádiz, como un espejo azul que parecía no tener fin. Desde la terraza de mi pequeña casa blanca, podía ver cómo los barcos de pesca se mecían suavemente, despertando con el ritmo lento del puerto. Tenía 38 años y aunque mi vida como profesora era estable y respetada, dentro de mí sentía un vacío persistente, como una playa solitaria después de la marea. Mi refugio siempre había sido el mar. El olor a sal, las gaviotas revoloteando sobre los mástiles, el murmullo constante de las olas, allí encontraba paz. Vivía sola, pero nunca me sentía del todo vacía. La vecindad en el barrio de la Viña era ruidosa, alegre, con criancas corriendo y vecinos que se saludaban desde las ventanas. Entre todos había alguien que destacaba, Manuel, un pescador de 42 años, robusto, con las manos endurecidas por la sal y el trabajo. Él siempre me sonreía con cordialidad, y nuestras charlas se limitaban a lo habitual, nada más. Fue a través de él que conocí a Javier, su hijo. Recién regresado de Sevilla, tras acabar un curso de mecánica naval, traía consigo una energía fresca, vibrante, como si no pudiera esperar a devorar la vida. Moreno, alto, la piel tostada por el sol y unos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo evidente. Yo no quería admitirlo, pero cada vez que lo encontraba en el mercado o frente al portón, algo dentro de mí se encendía. Aquel sábado, Manuel me invitó a acompañarlo en una salida corta de pesca. Me pareció una aventura inocente, una manera de romper la rutina. Sin embargo, a último momento, tuvo que resolver unos trámites en la cofradía de pescadores y pidió que su hijo me recibiera en el barco. Fue así como por primera vez me encontré a solas con Javier en aquella embarcación de madera que olía a cuerda húmeda, a gasóleo y a mar. Al subir, noté sus ojos siguiendo cada uno de mis pasos. Llevaba un vestido de lino blanco sencillo, ajustado en la cintura, con un escote discreto pero que dejaba intuir mis formas. El viento levantaba levemente el borde del tejido, rozando mis piernas. Me había puesto sandalias de cuero y unos pendientes pequeños de plata, sin imaginar que aquella elección se convertiría en parte de un juego silencioso. «Siéntese, profesora», dijo él con una sonrisa tímida, pero su mirada no tenía nada de inocente. La cabina era pequeña, con el techo bajo. Cuando Javier cerró la puerta para protegernos del viento, sentí que el espacio se encogía, atrapándonos en una intimidad inesperada. Podía oír su respiración, percibir el calor de su cuerpo, y cada vez que estiraba los brazos para alcanzar una red o una herramienta, rozaba mi hombro. El silencio se volvió denso, cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Cuando me pasó una botella de agua, sus dedos tocaron los míos apenas un instante, pero fue suficiente para que mi piel se erizara. El roce, el aroma del salitre mezclado con el calor de su piel joven, todo parecía conspirar para acercarnos más. El barco se balanceaba suavemente, pero dentro de mí las emociones eran una tormenta. Sus ojos buscaban los míos y, cuando se encontraban, era como si el tiempo se detuviera. No había palabras, solo un magnetismo que me atraía hacia él, como si una parte de mí hubiera estado esperando ese instante toda la vida. Javier se inclinó un poco más, lo suficiente para que pudiera sentir la sombra de su gesto rozando mi rostro. No llegó a tocarme, pero no hizo falta. El aire entre nosotros estaba tan cargado que un simple movimiento bastaba para desatar un temblor en mi interior. El barco, el mar, la ciudad detrás, todo se desdibujaba. Solo quedábamos él y yo, atrapados en una danza muda de deseo contenido. El sonido del mar golpeando suavemente contra el casco se mezclaba con mi respiración acelerada. No podía ignorar lo cerca que estaba Javier de mí. El espacio reducido de la cabina hacía que nuestros cuerpos se rozaran cada vez que él se movía para acomodar una red o abrir un compartimiento. Sus brazos fuertes y jóvenes pasaban muy cerca de mi rostro y podía sentir el olor a sal en su piel bronceada. Yo trataba de fijar la mirada en la ventanilla, donde se colaba un rayo dorado de sol, pero su presencia me rodeaba como una corriente invisible. El barco parecía demasiado pequeño, como si estuviera diseñado para obligarnos a enfrentarnos a esa tensión que crecía sin control.
Este barco siempre me pareció enorme cuando era niño, murmuró Javier con una voz grave, casi íntima. Pero ahora, contigo aquí, parece diminuto. Sentí la sangre subir a mis mejillas. No contesté de inmediato. El calor de sus palabras no hablaba de maderas y velas, sino de algo mucho más profundo. Sonreí torpemente intentando disimular, pero mi corazón palpitaba tan fuerte que temía que él lo notara. El barco se sacudió con una ola repentina, y Javier perdió un poco el equilibrio. Se apoyó en la pared de la cabina, inclinándose peligrosamente hacia mí. Su rostro quedó tan cerca que podía sentir el calor de su aliento sobre mi piel. Nuestros hombros se tocaron, y un estremecimiento me recorrió de arriba a abajo. Disculpa, dijo él, pero su voz era demasiado suave, casi como una caricia. No se apartó de inmediato. Su mano rozó sin querer mi brazo, y el contacto leve me erizó la piel entera. Fue entonces cuando con un gesto lento, apartó una mecha de mi cabello que se había escapado de mi trenza. Sus dedos recorrieron suavemente la línea de mi mejilla. Cerré los ojos un instante sintiendo una descarga eléctrica que me sacudió por dentro. Cuando los abrí, sus ojos oscuros estaban fijos en los míos. No había inocencia en esa mirada, había deseo, había ternura, había riesgo. Pareces nerviosa, susurró. No lo estoy, mentí mientras mi pecho subía y bajaba sin control. Él sonrió apenas, inclinando un poco la cabeza. Entonces es el barco el que hace que tu corazón lata así. No pude contener una risa corta, temblorosa, que murió enseguida en mi garganta. Mi cuerpo ya lo había traicionado, mi respiración, mis manos que temblaban ligeramente sobre mi falda, la forma en que evitaba apartarme de su calor. De pronto otra sacudida del mar nos movió con fuerza. Javier, en un gesto instintivo, sujetó mi brazo con firmeza para evitar que cayera. Sus dedos envolvieron mi piel con una mezcla de fuerza y delicadeza que me desarmó. No retiró la mano al instante. Nuestros ojos se cruzaron de nuevo, y esta vez su mirada bajó lentamente hasta mis labios. El silencio se volvió insoportable, lleno de una tensión que nos envolvía. Su rostro se inclinó un poco más, casi rozando mi mejilla. Yo podía sentir cómo mi propia voluntad se deshacía, atrapada en esa atracción imposible de detener. Lucía, susurró mi nombre como si lo probara en sus labios. Yo no contesté. Solo dejé escapar un suspiro contenido durante años. El barco se mecía suavemente como si acompañara el vaivén de nuestras emociones. Javier seguía demasiado cerca, y su mano aún descansaba en mi brazo. Yo podía haberme apartado, inventado cualquier excusa, pero no lo hice. Había algo en su firmeza tierna, en esa manera de tocarme como si cada detalle de mi piel tuviera importancia, que me mantenía paralizada. El silencio en la cabina era como un nudo apretado cargado de electricidad. Podía oír el crujir de la madera, el murmullo del mar detrás, pero todo me parecía lejano. Lo único que importaba era el calor de su cuerpo irradiando hacia mí. No tienes que decir nada, murmuró Javier con una voz grave que me estremeció. Solo quiero que sepas lo que siento cuando estás aquí. Mis labios temblaron, pero no encontré palabras. El barco volvió a sacudirse con una ola, y esta vez nuestros cuerpos chocaron de lleno. Mi pecho rozó su torso firme y sentí un escalofrío recorrerme de arriba a abajo. Fue un contacto breve, casi inocente, pero cargado de una intensidad imposible de ignorar. Él me sujetó de los hombros, asegurándose de que no perdiera el equilibrio. Sus dedos se deslizaron lentamente por mis brazos hasta llegar a mis manos. El gesto era simple, pero sentí como si mis propias defensas se derrumbaran en ese instante. Nuestros dedos se entrelazaron de manera natural, como si hubieran estado esperando ese encuentro desde siempre. Mi respiración se entrecortaba. No podía dejar de mirarlo. Sus ojos descendieron hacia mis labios y los míos, traicioneros, se cerraron apenas un instante, invitándolo en silencio. Sentí el roce leve de su boca contra la mía.
Un contacto fugaz, apenas un soplo de piel, pero tan poderoso que hizo que todo mi cuerpo vibrara. No fue un beso arrebatado, sino una pregunta, una confesión silenciosa. Yo, temblorosa, respondí con un movimiento tímido, presionando suavemente mis labios contra los suyos. El mundo desapareció. No había mar, ni puerto, ni voces de vecinos. Solo el calor de ese primer beso. Javier lo profundizó con cuidado, como si temiera asustarme. Sus labios eran firmes, pero al mismo tiempo dulces, acariciando los míos en un ritmo lento, casi reverente. Sus manos aún sujetaban las mías, y esa presión delicada me transmitía una certeza que me desarmaba. Un suspiro escapó de mi pecho, un suspiro que llevaba años escondido. Sentí que algo en mí despertaba, algo que había permanecido dormido demasiado tiempo. Era como recuperar una juventud perdida, como volver a sentirme deseada, viva, completa. Cuando nos separamos, apenas unos segundos después, estábamos ambos jadeantes. Nuestros rostros quedaron tan cerca que sus pestañas rozaban mi piel. Su frente se apoyó en la mía, y durante un instante respiramos al unísono, sincronizando nuestros corazones en esa intimidad prohibida. No podemos fingir que nada pasó, susurró él con la voz aún agitada. Yo cerré los ojos, dejando que las lágrimas se acumularan en el borde. No de tristeza, sino de intensidad. Lo sé, respondí apenas, mi voz tan débil que temí que se la llevara el mar. El barco seguía balanceándose suavemente, pero dentro de mí la marea subía con una fuerza imposible de contener. El beso había dejado mis labios ardiendo, como si el sol mismo se hubiera posado en ellos. Javier permanecía tan cerca que cada inhalación suya se mezclaba con la mía. Podía sentir la firmeza de su pecho contra mi vestido, el calor que se filtraba a través del lino blanco y ligero. Quise apartarme, decirle algo que pusiera freno a aquella locura, pero mis manos seguían entrelazadas con las suyas, como si una corriente invisible me mantuviera prisionera. Esto es una locura, murmuré, apenas audible. Él sonrió suavemente con esa seguridad que me desarmaba. Tal vez sí. Pero es la locura más cierta que he sentido en mi vida. Sus palabras me atravesaron como una ola que rompe con fuerza contra la orilla. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de esa mezcla peligrosa de deseo y vértigo. Javier acercó la mano a mi rostro, acariciando con sus dedos la línea de mi mandíbula hasta llegar al cuello. Su tacto era lento, reverente, como si temiera quebrarme. Cerré los ojos y un escalofrío recorrió mi espalda, haciéndome apretar los labios para contener un suspiro. El barco se mecía con la marea creciente, cada oscilación nos acercaba más. Sentí su frente apoyarse en la mía, y por un instante todo se redujo a ese contacto, piel contra piel, respiración contra respiración. De pronto otra ola sacudió la embarcación y nuestros cuerpos se unieron con más fuerza. Su torso rozó mis senos a través de la tela del vestido, y un calor desconocido me recorrió por completo. Mis dedos, casi sin querer, buscaron apoyo en sus hombros, palpando la tensión de sus músculos jóvenes. El lino de mi vestido se arrugaba bajo sus manos, que me sujetaban por la cintura, pero con delicadeza, como si temiera sobrepasar un límite que solo yo podía permitir. Mis pensamientos se debatían, la diferencia de edades, el que dirían los vecinos, la figura de su padre que podía regresar en cualquier momento. Pero mi corazón latía con tanta fuerza que ahogaba cualquier voz de la razón. Yo no era su profesora, ni su vecina madura, ni la mujer discreta del puerto. En ese instante era solo una mujer, atrapada en la intensidad de un deseo prohibido. Lucía, susurró de nuevo mi nombre, y esa voz grave me arrancó un suspiro que llevaba años encerrado. Lo besé otra vez, esta vez con más decisión. No fue tímido ni contenido, fue un beso largo, profundo, que arrastraba consigo todos los miedos y todas las dudas. Mis manos recorrieron sus brazos, firmes como mástiles, y sentí como su piel ardía bajo mis dedos. Él respondió con un gemido bajo, ahogado, como si también luchara por contenerse. Cuando nos separamos, estábamos sin aliento.
Su mirada me atravesaba con una mezcla de ternura y deseo que me dejó sin fuerzas. Afuera el mar seguía rugiendo con calma, pero dentro de la cabina la tormenta ya se había desatado. Yo quise hablar, advertir, poner un muro. Pero lo único que salió de mis labios fue un susurro trémulo: «Tengo miedo, Javier». Él me sujetó el rostro con ambas manos, obligándome a mirarlo. El miedo no importa. Lo que importa es lo que está pasando aquí, ahora. Y en el fondo sabía que tenía razón. El mar puede ser contenido por un tiempo, pero tarde o temprano siempre reclama la orilla. El tiempo dentro de la cabina parecía haberse detenido. No había ya espacio para dudas. Javier y yo estábamos atrapados en una marea de la que no había retorno. Sus labios habían encontrado los míos una y otra vez, y cada beso se volvía más profundo, más urgente, como si ambos temiéramos que en cualquier instante alguien pudiera arrancarnos de ese instante. El calor dentro de aquel espacio reducido era insoportable. No era el sol que se filtraba por la pequeña ventanilla, ni el aire espeso del puerto. Era él. Era su proximidad, el roce de sus manos en mi cintura, la presión suave de sus dedos que se atrevían a delinear la curva de mi espalda a través del lino de mi vestido. Yo temblaba, no de miedo, sino de una ansiedad dulce, casi peligrosa, que me devolvía sensaciones olvidadas. Nuestras manos seguían entrelazadas, como cadenas imposibles de romper. Me sentía joven otra vez, frágil y poderosa al mismo tiempo. Su respiración agitada chocaba contra mi rostro, y la mía se desbordaba sin control. Cerré los ojos, dejando que un nuevo beso me arrastrara, un beso que ya no pedía permiso, que era entrega pura. Cuando finalmente nos separamos, jadeantes, él apoyó la frente en la mía. «No me arrepiento», dijo con voz ronca, los ojos brillantes de deseo y de algo aún más profundo. Yo traté de recuperar el aliento. «Debería apartarme», susurré, aunque mis manos seguían aferradas a las suyas, sin intención de soltarlo. Él sonrió suavemente, acercando sus labios a mi oído. «Ya es demasiado tarde». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Lo abracé instintivamente, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese instante, a esa decisión que ya no podía deshacerse. Lo besé de nuevo con una intensidad que me sorprendió. Había en mí una llama que llevaba años apagada, y que ahora ardía con fuerza devastadora. El barco se balanceó bruscamente cuando una ola más fuerte golpeó el casco, y nuestros cuerpos se unieron aún más. Sentí el calor de su torso firme, el roce de su piel contra la mía a través de la tela fina. Mis manos temblaban al recorrer sus brazos, mientras sus dedos dibujaban líneas invisibles en mi cintura. Todo era demasiado real, demasiado inevitable. Y entonces, en medio de ese vértigo, un sonido nos devolvió de golpe a la realidad. Pasos. Pasos firmes que resonaban en el muelle, acercándose al barco. Javier y yo nos miramos, aún con los labios húmedos del último beso, el corazón desbocado. El nombre que ambos temíamos apareció en mi mente como un trueno: Manuel. La puerta de la cabina seguía cerrada, pero sabíamos que en cualquier momento podría abrirse. Y con ello, todo lo que había sucedido quedaría expuesto bajo la luz del día, como un secreto imposible de esconder. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Él me apretó la mano con fuerza, como una súplica silenciosa: «No huyas ahora». Mis ojos se llenaron de lágrimas, mezcla de miedo, deseo y certeza de que nada volvería a ser igual. El eco de los pasos se detuvo justo frente al barco. Y en ese instante el mundo pareció detener la respiración, esperando el inevitable desenlace.